Mi esposa merece más la herencia de su marido que usted. Armando estaba parado en la puerta de mi sala, con la cara roja y el dedo apuntándome como si fuera una criminal. Detrás de él, Sonia sostenía una pila de papeles, mis papeles, que había sacado del cajón de mi escritorio sin mi permiso. Armando, baje la voz, le dije, pero él dio 3 pasos largos hasta donde yo estaba sentada en el sillón. No voy a bajar nada. Usted está siendo egoísta, Rita. 42 años casada y ahora quiere quedarse con todo solo para usted. Sonia se acercó también, con los ojos rojos. Mamá, por favor. Tú no necesitas tanto dinero. Y nosotros sí necesitamos. Fue cuando vi a Armando sacar el encendedor del bolsillo. Si la señora no nos va a escuchar por las buenas, dijo, prendiendo el encendedor cerca de los documentos que Sonia sostenía, tal vez escuche de otra manera. Pero no sentí miedo. Sentí algo extraño, como una calma fría que me llenó el pecho. Miré a mi yerno quemar mis documentos. Miré a mi hija llorar mientras las cenizas caían al suelo, y por primera vez en 3 meses entendí que la muerte de Esteban no había sido el final de mi historia. Había sido el comienzo de otra completamente nueva. Déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empezó ese día terrible cuando ellos invadieron mi casa. Empezó 3 meses antes, cuando mi marido murió y descubrí que la viudez a los 70 años no era el final que yo imaginaba. Esteban y yo vivimos juntos 42 años. 42 años construyendo una vida, un patrimonio, una familia. Cuando él se fue, después de una neumonía que tardó solo 2 semanas en separarnos, me encontré sola en una casa que de repente parecía demasiado grande y al mismo tiempo demasiado pequeña para todo el dolor que llevaba dentro. Sonia, mi única hija, vino al velorio con Armando, su marido desde hace 15 años. Yo los conocía bien, o al menos pensaba que los conocía. Durante el entierro, Sonia lloró más que yo. Armando se quedó a su lado, tomándole la mano, susurrándole palabras de consuelo. Pensé que era hermoso ver cómo cuidaba a mi hija en el momento más difícil. Fue 2 semanas después del funeral cuando Armando empezó a aparecer en mi casa solo. Tía Rita, me decía, aunque yo siempre le había pedido que me llamara simplemente Rita. ¿Cómo está la señora? No debería quedarse sola en esta casa tan grande. ¿Y si pasa algo? Yo le preparaba café, le ofrecía las magdalenas que había aprendido a hacer viendo videos en YouTube. Sí, a los 70 años todavía aprendía cosas nuevas. Esteban siempre se reía de mí por eso, decía que era demasiado terca para envejecer como Dios manda. Estoy bien, Armando. Tengo mi rutina, mis amigas. Olivia viene a verme todas las semanas, y las muchachas del grupo de caminata pasan por aquí seguido. Pero no es lo mismo, insistía, revolviendo el café con fuerza innecesaria. Una mujer de su edad no debería preocuparse por cuentas, por papeleos, por esas cosas de hombres que el tío Esteban manejaba. Cosas de hombres. Me mordí la lengua para no reírme. Esteban podía haber firmado los papeles importantes, pero quien controlaba cada peso que entraba y salía de casa era yo. Quien negociaba con el banco, quien pagaba a los proveedores de la pequeña ferretería que teníamos, quien hacía las cuentas de su jubilación y de mi pensión como maestra. Cosas de hombres. Claro, te agradezco la preocupación, pero me las estoy arreglando bien. Por supuesto que sí, dijo, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Solo digo que Sonia y yo podríamos ayudar. Encargarnos de algunas cosas para la señora. Especialmente ahora que va a tener que resolver lo de la herencia. Ah, la herencia. Llegamos al punto. No hay mucho que resolver, respondí, manteniendo mi voz calmada. Esteban dejó todo organizado. El abogado ya me explicó todo. Sí, pero debe ser complicado para la señora entender todos esos detalles legales. Y mira, no me quiero meter donde no debo, pero Sonia está muy preocupada. ¿Preocupada por qué? Armando se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a contarme un secreto. Ella piensa que la señora puede tomar decisiones precipitadas. Vender la casa, gastar el dinero que dejó el tío. Son cosas que afectan su futuro también, ¿no? Sentí un frío en el estómago. Su futuro. Claro, Rita. Sonia es hija única. Todo esto algún día va a ser de ella, ¿no? Es normal que se preocupe por ver que todo esté bien cuidado.
Todo esto algún día va a ser de ella. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi única función fuera guardar los bienes de mi marido muerto hasta entregárselos a mi hija viva. Armando, dije, levantándome de la mesa, te agradezco mucho la visita, pero estoy un poco cansada hoy. Él entendió la indirecta y se levantó también, pero antes de irse, puso la mano en mi hombro. Un gesto que debería haber sido cariñoso, pero que me hizo estremecer. Rita, solo queremos que la señora esté bien. Y protegida. A veces, cuando nos quedamos solas, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Después de que se fue, me quedé parada en la sala, mirando por la ventana. Afuera, la vida continuaba. Mi vecina Carmela regaba las plantas. Un niño pasaba en bicicleta. El mundo no se había detenido porque Esteban murió, y no se había detenido porque Armando venía a hacerme estas visitas extrañas. Tomé mi celular y llamé a Olivia. Amiga, ¿estás ocupada? Necesito hablar con alguien. 20 minutos después, Olivia estaba en mi cocina, tomando el mismo café que le había ofrecido a Armando, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Ese hombre te está rondando como buitre, dijo después de que le conté sobre las visitas. Y apuesto a que Sonia no sabe nada. No sé si sabe o no sabe. Solo sé que me siento incómoda. Rita, tú conoces a tu hija mejor que nadie. Sonia siempre fue influenciable. Si Armando le está llenando la cabeza con estas ideas. ¿Qué ideas? De que no puedes cuidar tus propias cosas. De que ella tiene derecho a la herencia ahora. De que eres una carga. Olivia se detuvo, dándose cuenta de que había usado una palabra demasiado fuerte. Yo no soy carga de nadie, dije, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Por supuesto que no eres una carga. Tienes 70 años. Rita, no 700. Manejas. Trabajaste hasta los 65, criaste una hija prácticamente sola mientras Esteban viajaba vendiendo herramientas. No eres una viejita indefensa que necesita protección. Olivia tenía razón, pero algo dentro de mí ya estaba cambiando. No era miedo de lo que Armando estaba haciendo. Era una conciencia creciente de que necesitaba prepararme para algo que todavía no sabía qué era, pero que sentía llegar como se siente la lluvia en el aire antes de las primeras gotas. Esa noche, sola en mi cuarto, abrí la laptop que Esteban me había regalado en mi último cumpleaños. Entré a la cuenta del banco, revisé todos los movimientos de los últimos meses. Todo estaba en orden. Nuestros ahorros, la cuenta de la ferretería, mi pensión como maestra, la jubilación de Esteban que ahora me correspondía. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Teníamos suficiente para que yo viviera con dignidad los años que me quedaran. Tomé mi teléfono y grabé un video mensaje para mi nieta Paloma, que estudiaba medicina en Guadalajara. Hola mi amor, soy la abuela. Solo quería saludarte y preguntarte cómo van tus estudios. Aquí estoy bien, adaptándome a estar sola. Te mando muchos besos. Paloma me respondió al rato con otro video. Estaba en su cuarto de estudiante, con los libros de anatomía abiertos detrás de ella. Abuela, qué gusto verte. Estoy bien, estudiando mucho. ¿Cómo estás tú? Mamá me dijo que estás triste. Tu mamá se preocupa mucho. Estoy bien, mi amor. Ocupada con mis cosas. ¿Qué cosas? Pues ayer fui al salón de belleza, me corté el pelo. Mira, dije, girando la cabeza para mostrarle mi nuevo corte. Y el martes voy con las señoras del grupo de caminata al parque. Estamos planeando un viaje a Oaxaca el próximo mes. ¡Qué padre, abuela! Me da mucho gusto que estés haciendo cosas. Después de colgar, me quedé pensando en lo que le había dicho a Paloma. Era cierto. Desde que Esteban murió, en lugar de encerrarme a llorar, había empezado a hacer cosas que antes no podía porque él necesitaba cuidados constantes. Los últimos 2 años había sido como tener un niño grande en casa. Al día siguiente, martes, me levanté temprano para ir a caminar con las señoras. Éramos 6 amigas, todas viudas o divorciadas, todas entre los 65 y los 72 años. Nos juntábamos en el parque a las 7 de la mañana, caminábamos por 1 hora, y después íbamos a desayunar a la fonda de Doña Carmen. Rita, te ves diferente, me dijo Esperanza mientras caminábamos por el sendero. Como más, no sé, más despierta. Me siento despierta,
respondí, como si hubiera estado dormida mucho tiempo. Es normal, dijo Mercedes, que había enviudado hace 5 años. Al principio piensas que tu vida se acabó, pero después te das cuenta de que solo cambió. ¿Cambió cómo? Pues ahora haces lo que tú quieres, no lo que él quería. Comes lo que te gusta, ves las novelas que te gustan, te acuestas y te levantas cuando quieres. Era verdad. Desde que Esteban murió, había redescubierto cosas que me gustaban. Veía series coreanas en Netflix, algo que él odiaba. Comía ensaladas para cenar, porque él siempre quería comida pesada. Escuchaba música romántica mientras limpiaba la casa. ¿Y los hijos? ¿Cómo los llevas?, me preguntó Amparo, que tenía 3 hijos y constantes problemas con todos. Bien, supongo. Aunque últimamente Sonia anda muy preocupada por mí. ¿Preocupada o preocupona?, preguntó Mercedes con una sonrisa sarcástica. ¿Cuál es la diferencia? Preocupada es cuando te llama para saber cómo estás. Preocupona es cuando te dice cómo debes estar. Las señoras se rieron, pero yo me quedé pensando en esa diferencia. Sonia no me llamaba para preguntarme cómo estaba. Sonia me llamaba para decirme que no debería estar sola, que no debería manejar de noche, que no debería tomar decisiones importantes sin consultarla. Mi nuera, siguió Mercedes, al principio también andaba muy preocupona. Decía que yo no podía vivir sola, que me iba a caer, que me iban a robar. Hasta que un día le dije, mija, yo viví sola antes de casarme, y vivía bien. Puedo volver a hacerlo. Punto. ¿Y qué te dijo? Que no era lo mismo, que ahora era más vieja. Entonces le dije, tienes razón, ahora soy más vieja. Y más sabia. Y más cansada de que me digan lo que tengo que hacer. Punto. Después del desayuno, me fui a casa pensando en las palabras de Mercedes. Más sabia. Más cansada de que me digan lo que tengo que hacer. Cuando llegué, encontré a Sonia sentada en los escalones de mi casa. Estaba llorando. Mamá, por fin llegas. Estaba preocupada. ¿Qué pasa, hija? Armando me contó que viniste a hablar contigo. Dice que estás muy triste, que no quieres que te ayudemos. Abrí la puerta y entramos. Sonia se sentó en el sillón donde su papá solía sentarse a ver las noticias. No estoy triste, Sonia. Estoy adaptándome. Pero mamá, no tienes por qué pasar por esto sola. Armando y yo podemos ayudarte con los papeles de papá, con las cuentas, con todo. ¿Qué papeles? Pues los de la herencia, los de la casa, los del negocio. Hija, no hay papeles pendientes. Tu papá dejó todo en orden. El abogado ya me explicó todo. Sonia se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Mamá, sé que papá te dejó todo a ti, pero ¿no crees que deberías, no sé, pasarme algunas cosas? Soy tu única hija. Ahí estaba. La conversación que había estado evitando. Sonia, tú necesitas dinero. No es eso, mamá. Es que, bueno, Armando dice que no es justo que tú tengas todo y yo no tenga nada. Armando dice eso. Él solo se preocupa por mí. Dice que si algo te pasa, si te enfermas o, no sé, cualquier cosa, yo voy a tener que encargarme de todo sin saber nada. ¿Y tú qué piensas? Sonia se quedó callada por un momento. Pienso que él tiene razón. Papá trabajó toda su vida para nosotras. Para ti y para mí. Es lógico que yo tenga mi parte. ¿Tu parte de qué, Sonia? ¿De la casa donde vivo? ¿Del dinero con el que pago mis gastos? No, mamá, no es eso. Solo pienso que, bueno, tú no necesitas tanto. Podrías vivir en un lugar más pequeño, más fácil de mantener. ¿Y el dinero que sobre? ¿El dinero que sobre para qué? Para asegurar mi futuro también. El de Armando y el mío. Me levanté del sillón y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Puse agua para té. Sonia, ven acá. Ella me siguió a la cocina y se sentó en una de las sillas. Hija, tú eres feliz. ¿Cómo? Que si eres feliz. Con tu vida, con tu matrimonio, con tu trabajo. Sí, creo que sí. ¿Por qué me preguntas eso?
Porque estás hablando como si tu futuro dependiera del dinero de tu papá muerto en lugar de depender de tu trabajo y el de tu marido. Sonia se puso roja. No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es? Es que, bueno, las cosas están difíciles. Armando perdió el trabajo hace 3 meses. Ahí estaba la verdad. Finalmente. ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque no queríamos preocuparte. Pero mamá, él está buscando, pero no encuentra nada. Y mientras tanto pensaron que mi dinero podía resolver sus problemas. No es así, mamá. Entonces, ¿cómo es, Sonia? Mi hija empezó a llorar otra vez. Es que estoy desesperada, mamá. Tenemos deudas. La hipoteca de la casa, las tarjetas de crédito. Y tú aquí, sola, con todo este dinero que no usas. Serví el té y me senté frente a ella. Sonia, ¿cuánto dinero crees que tengo? No sé. Papá siempre fue muy reservado con eso. Tengo lo suficiente para vivir con dignidad el resto de mi vida. No soy rica, hija. Soy una viuda de 70 años con una pensión y algunos ahorros. Pero la casa vale mucho. ¿Y el negocio? La casa es mi casa. El negocio apenas da para mantenerlo. ¿Realmente crees que debo vender mi casa para pagar las deudas de ustedes? Sonia dejó de llorar y me miró directo a los ojos. Soy tu hija, mamá. Tu única hija. Precisamente por eso, hija. Porque eres mi hija, no mi dueña. Después de que Sonia se fue ese día, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando las 2 tazas de té que habíamos dejado a medias. Una sensación extraña me llenaba el pecho, como si hubiera cruzado una línea invisible que ya no podía descruzar. Mi hija había venido a mi casa a pedirme dinero. No directamente, pero esa había sido la conversación. Y lo peor no era eso. Lo peor era la forma en que me había mirado cuando le dije que no era mi dueña. Como si fuera exactamente eso lo que pensaba que era. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala viendo una serie coreana hasta las 3 de la mañana, pero no podía concentrarme. Las palabras de Sonia se repetían en mi cabeza. Soy tu hija, mamá. Tu única hija. Como si ser su madre me convirtiera automáticamente en su fuente de ingresos. Al día siguiente, miércoles, Armando apareció otra vez. Esta vez ni siquiera tocó la puerta. Usó la llave que Sonia tenía para emergencias. Buenos días, tía Rita, dijo, entrando a la cocina donde yo estaba desayunando. Buenos días, Armando. No sabía que tenías llave de mi casa. Sonia me la dio. Pensó que sería bueno, por si pasa algo. Me levanté y extendí la mano. Te agradezco la preocupación, pero prefiero que me devuelvas la llave. Armando se rió, pero no era una risa agradable. Ay, tía Rita, no sea desconfiada. Somos familia. Precisamente porque somos familia, Armando. En las familias se respetan los espacios. Está bien, dijo, pero no me devolvió la llave. En lugar de eso, se sentó en la mesa sin que yo lo invitara. Vengo a hablar con usted sobre la conversación que tuvo ayer con Sonia. ¿Qué conversación? La de la herencia. Sonia llegó a casa muy alterada. Entiendo. No creo que entienda, tía Rita. Mi esposa está muy preocupada por su futuro. Por nuestro futuro. ¿Y cuál es exactamente su futuro? Armando se acomodó en la silla como si se sintiera en su propia casa. Mire, voy a ser directo con usted. Sé que el tío Esteban le dejó todo. La casa, los ahorros, el negocio. Eso está bien, es normal. Pero también sabemos que usted no va a vivir para siempre. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Perdón. No me malentienda. No le deseo nada malo. Solo digo que cuando llegue el momento, todo eso va a ser de Sonia. ¿No sería mejor arreglar las cosas ahora, mientras usted puede decidir? En lugar de esperar a que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para asegurar que todo quede bien repartido. Sin problemas legales, sin complicaciones. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma. Armando, tú trabajas.
Estoy buscando trabajo. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Y en qué trabajabas? En una empresa de seguros. Pero tuvieron recortes. Entiendo. ¿Y Sonia trabaja? Usted sabe que Sonia tiene su consultorio de belleza. ¿Le va bien? Armando se movió incómodo en la silla. Le va regular. Regular como para pagar sus gastos o regular como para necesitar el dinero de su suegra muerta. Tía Rita, no sea así. Estamos pasando por un momento difícil. Es temporal. Y la solución temporal es mi dinero. No es su dinero, tía Rita. Es el dinero de la familia. El dinero que el tío Esteban trabajó para su familia. Esteban trabajó para mí, Armando. Yo trabajé para él. Juntos trabajamos para Sonia. Ya criamos a Sonia. Ya le dimos educación, casa, comida, amor. Ya cumplimos con nuestra parte como padres. Pero los padres siempre. ¿Los padres siempre qué? ¿Deben mantener a sus hijos hasta que se mueran? ¿Deben sacrificar su vejez para solucionar los problemas económicos de sus hijos adultos? Armando se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi algo en sus ojos que no me gustó nada. Mire, tía Rita, usted está sola. Nosotros somos lo único que tiene. No sería inteligente de su parte ponernos en contra. ¿Me estás amenazando? Estoy siendo realista. ¿Quién la va a cuidar cuando se enferme? ¿Quién la va a visitar cuando esté en el hospital? ¿Quién se va a encargar de sus cosas cuando ya no pueda hacerlo sola? No lo sé, Armando. Pero lo que sí sé es que no van a ser personas que me amenacen en mi propia cocina. Se levantó de la silla tan rápido que la hizo rechinar contra el piso. No la estoy amenazando. Le estoy explicando cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Que usted nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos a usted. Después de que se fue, me quedé temblando. No de miedo, sino de rabia. Una rabia que no había sentido en años. Una rabia que me llenaba el pecho y me hacía apretar los puños. Tomé mi teléfono y llamé a Olivia. Amiga, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo urgente. Media hora después, Olivia estaba en mi sala, escuchando todo lo que había pasado. Rita, ese hombre te está extorsionando. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, pero algo tengo que hacer. Hablaste con Sonia. ¿Para qué? Ya viste cómo está. Él la tiene convencida de que yo les debo algo. Olivia se quedó pensando un momento. ¿Sabes qué? Creo que necesitas hablar con un abogado. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para saber exactamente cuáles son tus derechos. Y para asegurarte de que nadie te pueda quitar lo que es tuyo. Pero si Esteban me dejó todo. Sí, pero ¿tienes todos los papeles en orden? ¿El testamento está registrado? Armando y Sonia pueden hacer algo legal para quitarte algo. No lo había pensado. Esteban había muerto hace solo 3 meses, y yo había estado tan ocupada con el dolor, con los trámites del funeral, con adaptarme a la soledad, que no me había puesto a revisar todos los detalles legales. Tienes razón. Voy a llamar al licenciado Valverde. Rafael Valverde había sido el abogado de Esteban durante años. Un hombre serio, de unos 55 años, que siempre había manejado nuestros asuntos legales con discreción y eficiencia. Señora Rita, qué gusto escucharla. ¿Cómo se encuentra? Bien. Licenciado. Bueno, en realidad no tan bien. Necesito una cita con usted. Hay algunas cosas sobre la herencia que quiero revisar. Por supuesto. ¿Tiene algún problema específico? Prefiero hablar en persona, si no le molesta. Claro. ¿Puede venir mañana por la tarde? Digamos a las 4. Perfecto. Ahí estaré. Esa noche, después de cenar, me senté en la computadora y empecé a buscar todos los documentos importantes. El testamento de Esteban, las escrituras de la casa, los papeles del negocio, las cuentas bancarias. Todo estaba en orden, tal como él me había dicho antes de morir. Pero mientras revisaba, encontré algo que me llamó la atención. Una carpeta marcada seguros que contenía pólizas que yo no conocía.
Una de vida, que ya había cobrado. Pero había otra, de gastos médicos mayores, que seguía vigente. Y una tercera, que era lo que me sorprendió, un seguro de vida adicional, contratado solo 2 años antes, con Sonia como beneficiaria. Esteban nunca me había mencionado ese seguro. Tomé el teléfono y marqué el número de la aseguradora. Después de explicar la situación, la agente me confirmó que efectivamente existía esa póliza, por una cantidad considerable, y que estaba vigente. ¿La beneficiaria sabe de la existencia de este seguro?, pregunté. No podemos dar esa información, señora. Tendría que preguntárselo directamente. Colgué el teléfono y me quedé mirando los papeles. Sonia sabía de ese seguro. Tenía que saberlo. Y si sabía de ese seguro, entonces toda su historia sobre necesitar dinero, sobre estar desesperada, sobre merecerse parte de la herencia, era mentira. Ella ya tenía su herencia. Una herencia de la que yo no sabía nada. El jueves por la tarde llegué a la oficina del licenciado Valverde con todos los documentos en una carpeta. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Señora Rita, ¿en qué puedo ayudarla? Licenciado, necesito que me explique exactamente cuál es mi situación legal. ¿Qué me dejó Esteban? ¿Qué derechos tengo? ¿Y qué pueden o no pueden hacer otras personas con respecto a mi herencia? ¿Hay algún problema específico? Sí. Mi yerno piensa que tengo demasiado dinero y que debería compartirlo con él y mi hija. El licenciado Valverde se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Rita, lo que su esposo le dejó es completamente suyo. Nadie puede obligarla a compartir nada. Ni siquiera mi hija. Ni siquiera su hija. Usted puede hacer con su patrimonio lo que considere conveniente. ¿Y si ella demanda? ¿Con qué fundamento? Su esposo hizo testamento. Usted es la heredera universal. No hay nada que demandar. Me sentí aliviada, pero algo todavía me molestaba. Licenciado, encontré este documento entre los papeles de Esteban, dije, mostrándole la póliza del seguro. Él la revisó con cuidado. Ah, sí. Don Esteban contrató este seguro hace 2 años. Me pidió que no le dijera nada a usted en ese momento. ¿Por qué? Dijo que quería asegurarse de que su hija tuviera algo propio, independiente de lo que usted decidiera hacer con el resto. Entonces Sonia sabe de esto. Debería saberlo. El día que firmamos el testamento, don Esteban me pidió que le entregara una copia de esta póliza. Salí de la oficina del licenciado con una sensación completamente nueva. No era solo que Sonia y Armando me estuvieran mintiendo. Era que me estaban tratando como si fuera una estúpida que no sabía nada de nada. Pero yo sabía. Y ahora tenía todas las cartas en la mesa. Era hora de jugar mi mano. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña. No era angustia ni tristeza. Era algo parecido a la calma que sientes antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve denso y sabes que algo grande está por pasar. Me levanté, me bañé, me puse mi vestido azul favorito y me maquillé con más cuidado del usual. No sabía exactamente qué iba a pasar ese día, pero tenía la sensación de que iba a ser importante. A las 10 de la mañana, mientras tomaba café en la cocina, sonó el timbre. Era Sonia, pero venía con una actitud diferente. No parecía triste ni preocupada. Parecía determinada. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? Claro, hija. Pasa. Se sentó en la mesa de la cocina, pero esta vez no aceptó café. Sacó unos papeles de su bolsa y los puso frente a mí. Mamá, Armando y yo estuvimos pensando, y creemos que encontramos una solución para todos. ¿Qué tipo de solución? Mira, sabemos que no quieres vender la casa ni nada así. Entendemos que es tu hogar. Pero pensamos que podrías transferir algunas cosas a mi nombre. Por ejemplo, el negocio. Yo me haría cargo de administrarlo, y tú seguirías recibiendo una parte de las ganancias. Tomé los papeles y los revisé. Eran documentos de transferencia de propiedad, ya llenos con mi nombre y el de Sonia. Solo faltaba mi firma. Y esto me beneficia ¿cómo? Pues no tendrías que preocuparte por administrar el negocio. Y además, si algo te pasa, el negocio no tendría que pasar por procesos legales complicados. Sonia, ¿tú sabes algo sobre ferretería? No, pero Armando sí.
Él trabajó en ventas muchos años. Armando trabajó vendiendo seguros, no herramientas. Los principios son los mismos, mamá. Me levanté de la mesa y fui a servir más café, aunque no tenía ganas. Necesitaba tiempo para pensar. ¿De quién fue esta idea, Sonia? De los dos. De Armando y mía. ¿Segura? Mi hija se puso roja. Bueno, Armando tiene más experiencia en estas cosas legales. Ya veo. ¿Y qué más piensan que debería transferir a tu nombre? Nada más, mamá. Solo el negocio. Por ahora. ¿Cómo? Que si solo por ahora es el negocio, o si después van a pedirme que transfiera otras cosas. Sonia se quedó callada por un momento demasiado largo. Mamá, ¿por qué estás siendo tan desconfiada? Somos tu familia. Precisamente por eso, hija. Porque son mi familia y no quiero que tengamos problemas. ¿Qué problemas vamos a tener? Los problemas que surgen cuando una persona le da sus bienes a otra persona que no lo sabe manejar. Yo sí sé manejar mis cosas. ¿En serio? Entonces, ¿por qué necesitas mi dinero? Sonia se levantó de la silla, claramente molesta. No necesito tu dinero, mamá. Solo pensé que sería justo que me dieras lo que me corresponde. ¿Lo que te corresponde? Sí. Papá también trabajó para mí. Para mi futuro. Tu papá ya te dio tu futuro, Sonia. Te dio educación, te ayudó a poner tu negocio, te pagó la boda. Ya recibiste lo que te correspondía. Eso no es herencia, mamá. Eso es lo que cualquier padre hace por sus hijos. Exacto. Y la herencia es lo que cualquier esposa recibe de su marido cuando él muere. Sonia tomó los papeles de la mesa y los guardó en su bolsa con movimientos bruscos. Está bien, mamá. Ya entendí. ¿Qué entendiste? Que no nos vas a ayudar. Sonia, tú sabes del seguro de vida que tu papá contrató para ti. Mi hija se quedó paralizada. ¿Qué seguro? El seguro que contrató hace 2 años. Por una cantidad bastante considerable. Yo. No sé de qué me hablas. ¿Segura? Porque el licenciado Valverde me dijo que tu papá le pidió que te entregara una copia de la póliza. Sonia se sentó otra vez, pero ahora se veía pálida. Mamá, ese seguro. Sí existe. Sí, pero... ¿Pero qué? Es muy poco dinero. ¿Cuánto es muy poco? No sé exactamente. Tendría que revisar los papeles. Sonia, ¿cuánto dinero es? Mi hija empezó a llorar. No es suficiente, mamá. No es suficiente ¿para qué? Para pagar las deudas que tenemos. ¿Cuántas deudas tienen? Muchas. ¿Cuántas, Sonia? Debemos como 200,000 pesos. Me senté otra vez, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿200,000 pesos? ¿En qué se gastaron 200,000 pesos? En la casa. Hicimos remodelaciones, compramos muebles, cambiamos el carro. Todo eso lo compraron a crédito. Pensamos que Armando iba a conseguir un trabajo mejor. Pensamos que mi negocio iba a crecer más rápido. ¿Y ahora qué piensan? Pensamos que tú podrías ayudarnos. Con 200,000 pesos. No tienes que dárnoslos todos. Solo prestar. Te los pagamos poco a poco. ¿Con qué? Si Armando no tiene trabajo y tu negocio no da suficiente. Sonia lloró más fuerte. No sé, mamá. Estoy desesperada. Y la solución es mi dinero. Es que no sabemos qué más hacer. ¿Hablar con el banco? ¿Vender algunas de las cosas que compraron? Buscar un trabajo de verdad. Ya intentamos todo eso. ¿En 3 meses? Intentaron todo eso en 3 meses. Mamá, no entiendes. Estamos desesperados. Lo que no entiendo, Sonia, es por qué tu desesperación tiene que volverse mi problema. Mi hija se levantó otra vez, pero esta vez su expresión había cambiado. Ya no parecía triste. Parecía enojada. Porque eres mi madre.
Ser tu madre no me convierte en tu banco personal. Pero sí te convierte en la persona que debería apoyarme cuando lo necesito. Te apoyé durante 30 años. Sonia. Te di casa, comida, educación, amor. Te ayudé a independizarte. Ya cumplí mi trabajo como madre. ¿Cumpliste tu trabajo? Ser madre es un trabajo que se termina. Criar hijos es un trabajo que se termina, sí. El amor no se termina, pero la responsabilidad económica sí. Sonia me miró como si no me conociera. No puedo creer que mi propia madre me esté diciendo esto. ¿Qué prefieres que te diga? ¿Que sí, que voy a resolver todos tus problemas económicos? ¿Que voy a vender mi casa para pagar las deudas que hicieron comprando cosas que no necesitaban? Yo soy tu única hija. Y yo soy tu madre, no tu empleada. Sonia tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. ¿Sabes qué, mamá? Armando tenía razón. ¿Razón en qué? En que te has vuelto una persona egoísta. ¿Egoísta? Sí, egoísta y desagradecida. ¿Desagradecida con quién? Con nosotros. Con todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? Te hemos acompañado. Te hemos visitado. Nos hemos preocupado por ti. Sonia, ustedes me han visitado para pedirme dinero. Me han acompañado para convencerme de que les dé mi herencia. Se han preocupado por mi dinero, no por mí. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedirme nada? Mi hija se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento, en lugar de preguntarme qué voy a hacer con mi dinero? Sonia seguía callada. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a comer, a salir, a hacer algo juntas, sin hablar de herencias ni de problemas económicos? Mamá, eso es diferente. No, Sonia, eso es exactamente el punto. Mi hija salió de la casa dando un portazo. Me quedé sentada en la cocina, temblando otra vez. Pero esta vez no era de rabia. Era de algo que no había sentido antes. Libertad. Por primera vez en 3 meses, había dicho exactamente lo que pensaba. Por primera vez en años, había puesto límites claros. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido mis necesidades por encima de las de mi hija. Y se sentía terrible y maravilloso al mismo tiempo. Esa tarde, cuando Olivia vino a tomar café, le conté toda la conversación. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó. Como si hubiera roto algo que no se puede reparar. ¿Y eso te da tristeza? Sí, pero también me da, no sé cómo explicarlo, como alivio. Rita, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Qué? Acabas de decirle a tu hija que eres una persona, no una pensión. Está mal. Está perfecto. Solo que va a ser difícil. Porque ahora ella va a tener que decidir si te quiere como persona o si solo te quería como proveedora. ¿Y si decide que solo me quería como proveedora? Entonces vas a saber la verdad. Y la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela más. Esa noche, mientras veía mi serie coreana, sonó mi teléfono. Era un mensaje de WhatsApp de Armando. Tía Rita, Sonia me contó lo que pasó hoy. Mañana vamos a ir a hablar con usted. Creo que hay cosas que se dijeron mal y necesitamos aclarar todo. Leí el mensaje 3 veces. No era una petición. Era una declaración. Mañana vamos a ir. Como si mi casa fuera suya. Como si mi tiempo fuera suyo. Como si yo no tuviera derecho a decidir si quería recibirlos o no. Escribí mi respuesta. Armando, si quieren hablar conmigo, pueden llamar y pedir una cita. No voy a recibir visitas no invitadas. La respuesta llegó inmediatamente. Somos familia, tía. No necesitamos cita. Sí la necesitan. No respondió más, pero yo sabía que iba a venir de todas formas. Lo conocía lo suficiente para saber que mi negativa solo lo iba a hacer sentir más derecho a hacer lo que quisiera. Me fui a dormir esa noche sabiendo que al día siguiente iba a pasar algo. Algo definitivo. Y por primera vez en meses, en lugar de tener miedo, tenía curiosidad de ver qué iba a pasar cuando finalmente dejara de fingir que todo estaba bien.
El sábado amaneció nublado, de esos días grises que en otras circunstancias me habrían puesto melancólica. Pero esa mañana me levanté con una energía extraña, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. Me vestí con cuidado, elegí mi blusa blanca favorita y los aretes de perlas que Esteban me había regalado en nuestro 20º aniversario. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba verme bien ese día. A las 9 de la mañana estaba desayunando cuando escuché el ruido de un carro en la entrada. Me asomé por la ventana y vi el auto de Sonia. Venían los dos. No tocaron la puerta. Escuché la llave en la cerradura y sus voces en el recibidor. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó Sonia. «En la cocina», respondí, sin levantarme de la mesa. Entraron juntos, pero había algo diferente en su actitud. Ya no parecían suplicantes ni preocupados. Parecían decididos. «Buenos días, tía Rita», dijo Armando, pero su tono no era el mismo de siempre. Era más frío, más formal. «Buenos días. ¿Quieren café?». «No vinimos a tomar café», dijo Sonia, sentándose frente a mí. «Vinimos a hablar en serio». «Está bien. Hablemos». Armando se quedó parado detrás de Sonia, con los brazos cruzados. «Tía Rita, creo que ayer hubo un malentendido». «¿Qué malentendido?». «Sonia me contó que usted se molestó porque le pedimos ayuda. Pero creo que no se dio cuenta de que no estamos pidiendo. Estamos ofreciendo». «¿Ofreciendo qué?». «Cuidarla. Protegerla. Asegurar que sus últimos años sean tranquilos». «Mis últimos años ya son tranquilos, Armando». «¿En serio? ¿Vivir sola en esta casa grande? ¿Manejar sola? ¿Hacer todas sus cosas sola? ¿Eso le parece tranquilo?». «Me parece libre». Sonia se inclinó hacia adelante. «Mamá, no estás siendo realista. Tienes 70 años. Las cosas van a empezar a ponerse más difíciles». «¿Qué cosas?». «La salud, la memoria, la movilidad. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas manejar? Cuando ya no puedas vivir sola?». «No lo sé, Sonia. Pero cuando llegue ese momento, veré qué opciones tengo». «Las opciones se deciden ahora», dijo Armando. «Cuando ya estés enferma o incapacitada, va a ser demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?». «Para asegurar que todo esté en orden. Para asegurar que las personas correctas tengan control sobre sus cosas». «Las personas correctas». «Su familia. Nosotros». Me levanté de la mesa y fui a la ventana. Afuera, mi vecina Carmela estaba barriendo su banqueta. Una mujer de mi edad, viuda como yo, viviendo sola como yo, cuidando su casa como yo. «¿Y si no quiero que ustedes tengan control sobre mis cosas?». «¿Por qué no querría?», preguntó Sonia. «Somos su familia». «Porque ser familia no significa tener derecho a controlar la vida de otros». «Mamá, nosotros no queremos controlar tu vida. Queremos protegerla». «¿Protegerla de qué?». «De que tomes decisiones equivocadas». Me di vuelta para mirarlos. «¿Cómo qué?». «Cómo regalar tu dinero a extraños. Cómo dejarte engañar por personas que se aprovechen de ti. Cómo gastar todo en cosas innecesarias». «¿Y quién decide qué es innecesario?». «Las personas que te conocen. Las personas que te quieren». «Entiendo. Entonces ustedes van a decidir en qué puedo gastar mi dinero». «No es eso, tía Rita», dijo Armando. «Es que queremos asegurar que no se quede sin nada». «¿Y cómo van a asegurar eso?». «Manejando nosotros sus finanzas. Pagándole lo que necesite mes a mes, pero asegurándonos de que el capital esté protegido». «¿Protegido de quién?». «De usted misma». Las palabras de Armando flotaron en el aire como una bofetada. «Protegido de mí misma. Creen que soy incapaz de manejar mi propio dinero». «Creemos que está en una edad vulnerable», dijo Sonia. «Mamá, las personas mayores son blanco fácil de estafadores, de personas que se aprovechan. Como ustedes. No somos estafadores. Somos tu familia. Y eso los hace diferentes como». Armando se acercó más a mí. «Tía Rita, creo que está siendo muy injusta.
Nosotros hemos estado aquí para usted desde que murió el tío Esteban. ¿Han estado aquí para mí o han estado aquí por mi dinero? Para usted. ¿En serio? Entonces díganme, ¿qué saben de mi vida actual? ¿Saben con quién paso tiempo? ¿Saben qué hago durante el día? ¿Saben cuáles son mis planes, mis sueños, mis miedos? Se quedaron callados. ¿Saben que me inscribí en un curso de computación? ¿Que estoy aprendiendo a editar fotos en mi teléfono? ¿Que las señoras del grupo de caminata vamos a viajar a Oaxaca el próximo mes? Mamá, esas son actividades. Son actividades que, Sonia. Son actividades de pasatiempo. ¿Y qué deberían ser? Cosas más importantes. Cosas de verdad. ¿Cómo darles mi dinero? ¿Cómo asegurar tu futuro? Mi futuro soy yo, Sonia. No mi dinero. Yo. Armando se sentó en una de las sillas y cambió completamente su tono de voz. Ya no sonaba amable ni preocupado. Sonaba cansado y molesto. Mire, tía Rita, vamos a hablar claro. Usted tiene algo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos algo que usted va a necesitar. Es un intercambio justo. ¿Qué tengo que ustedes necesitan? Dinero. ¿Y qué tienen ustedes que yo voy a necesitar? Cuidados. Compañía. Familia. ¿Y si no quiero hacer ese intercambio? Entonces se va a quedar sola. Realmente sola. Me están amenazando. Le estamos explicando la realidad. ¿Cuál realidad? Que si nosotros, usted no tiene a nadie. Me senté otra vez en mi lugar en la mesa. ¿Saben qué? Tienen razón. Se miraron entre ellos, sorprendidos. Sin ustedes, no tengo hijos que vengan a pedirme dinero. Sin ustedes, no tengo familia que me amenace en mi propia casa. Sin ustedes, no tengo personas que me digan que soy incapaz de manejar mi propia vida. Mamá. Sin ustedes, tengo amigas que me llaman para preguntarme cómo estoy, no para pedirme prestado. Tengo actividades que me gustan, no obligaciones que me agobian. Tengo una vida que es mía, no una vida que tengo que justificar ante otros. Tía Rita, está exagerando. ¿Estoy exagerando? Armando, dime una cosa. En estos 3 meses que han venido a visitarme, ¿cuántas veces me han preguntado si soy feliz? Se quedó callado. ¿Cuántas veces me han preguntado qué quiero hacer con mi vida? Siguió callado. ¿Cuántas veces han venido sin hablar de dinero, de herencias, de problemas económicos? Eso es diferente. No, Armando. Eso es exactamente el punto. Ustedes no me ven como una persona. Me ven como una fuente de ingresos. Sonia empezó a llorar otra vez. Mamá, eso no es cierto. Te queremos. ¿Me quieren o quieren mi dinero? Te queremos a ti. Entonces demuéstrenlo. Váyanse de aquí y no vuelvan a hablarme de dinero, de herencias, de transferencias. Vengan a visitarme porque quieren estar conmigo, no porque quieren algo de mí. Pero necesitamos. Lo que necesitan no es mi problema, Sonia. Son adultos. Resuelvan sus propios problemas. Armando se levantó de la silla tan rápido que la hizo caer. ¿Sabe qué, tía Rita? Ya me cansé de esto. ¿De qué? De fingir que me importa. De ser amable con usted. De tratarla como si fuera una persona razonable. ¿Y cómo me vas a tratar ahora? Como lo que es. Una vieja egoísta que no entiende que la familia se ayuda. ¿Y tú qué eres, Armando? Yo soy el que va a heredar todo esto cuando usted se muera. Porque soy el marido de su única hija. Y mientras más tiempo pase, más voy a tener que esperar. ¿Y eso te molesta? Me molesta que actúe como si fuera a vivir para siempre. ¿Prefieres que me muera pronto? Prefiero que sea realista. Sonia se levantó también. Armando, ya basta. No, Sonia, ya basta de fingir. Tu mamá no nos va a ayudar. No le importamos. Solo le importa su preciosa independencia. ¿Y qué tiene de malo mi independencia?
que es egoísta, que es inútil, que va a terminar mal. ¿Cómo va a terminar? Sola, enferma y arrepentida. Puede ser, pero va a ser mi decisión. Armando caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Tía Rita, usted va a lamentar esto. Eso es una amenaza. Es una promesa. Después de que se fueron, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo. No estaba triste ni asustada. Estaba exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Pero también estaba orgullosa. Por primera vez en mi vida adulta, había defendido mis propias decisiones sin pedir disculpas. Por primera vez, había puesto mis necesidades antes que las de mi familia. Por primera vez, había elegido mi dignidad por encima de la paz familiar. Y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. Tomé mi teléfono y llamé a Olivia. Amiga, ¿puedes venir? Creo que acabo de perder a mi familia. ¿Y cómo te sientes? Como si acabara de encontrarme a mí misma. Olivia llegó a mi casa en menos de 20 minutos, y por la expresión de su cara supe que había venido preparada para una emergencia. Traía una bolsa con pan dulce y una botella de vino. ¿Qué necesitas primero?, me preguntó, ¿el pan o el vino? Creo que el vino. Nos sentamos en la sala, algo que rara vez hacía durante el día, pero ese sábado se sentía como una ocasión especial. Le conté toda la conversación con Sonia y Armando, palabra por palabra. Rita, ese hombre te amenazó en tu propia casa. Lo sé. Y Sonia no hizo nada para defenderte. Sonia piensa que él tiene razón. Olivia tomó un sorbo de vino y me miró directamente. ¿Sabes lo que acaba de pasar? ¿Qué? Acabas de descubrir quién es tu hija realmente. ¿Cómo? Piénsalo. Durante 30 años la criaste, la cuidaste, le diste todo lo que necesitaba. Y ahora que tú necesitas que ella te defienda, que te respete, que te trate con dignidad, ¿qué hace? Se pone del lado del hombre que te está extorsionando. Tal vez esté desesperada. Rita, la desesperación no justifica la crueldad. Y lo que te están haciendo es crueldad. ¿Tú crees? ¿Cómo le dirías a una amiga que viene a contarte que su hija y su yerno la están presionando para que les dé su dinero? Le diría que es abuso. Exacto. Es abuso económico. Y el hecho de que venga de tu familia no lo hace menos grave. Olivia tenía razón, pero una parte de mí todavía se resistía a aceptarlo completamente. Era mi hija. La niña que había cargado en brazos, que había consolado cuando lloraba, que había aplaudido en cada graduación. Pero, ¿y si realmente me necesitan? Rita, tú necesitabas el dinero de tus padres cuando tenías 45 años. No. ¿Por qué no? Porque era adulta. Porque tenía mi trabajo, mi vida, mi responsabilidad. Y Sonia es menos adulta que tú eras a esa edad. No. Entonces, ¿por qué debería ser tu responsabilidad resolver sus problemas económicos? No tenía respuesta para eso. El lunes por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui sola al centro comercial. No para comprar nada específico, sino para recordar cómo se sentía hacer cosas normales, cotidianas, sin tener que justificarlas ante nadie. Me tomé mi tiempo en cada tienda. Probé perfumes en la perfumería, revisé libros en la librería, me senté en la cafetería a tomar un capuchino mientras veía pasar a la gente. En la librería encontré un libro sobre mujeres que habían cambiado sus vidas después de los 60. Lo compré sin pensarlo mucho. Mientras esperaba en la fila para pagar, mi teléfono sonó. Era Sonia. Mamá, ¿dónde estás? En el centro comercial. ¿Qué haces ahí? Comprando un libro. ¿Cuál libro? Uno que me gusta. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó el sábado. Creo que las cosas se salieron de control. ¿Dónde estás? En tu casa. Vine a esperarte. Sonia, no me gusta que entres a mi casa cuando no estoy. Solo quería hablar contigo. Pues puedes esperar en tu carro hasta que llegue. Hubo un silencio largo. ¿En serio me vas a hacer esperar afuera? En serio. Cuando llegué a casa,
Sonia estaba sentada en los escalones de la entrada. Se veía cansada y triste, pero ya no me causaba la angustia automática de antes. Hola, mamá. Hola, hija. Vamos adentro. Entramos y nos sentamos en la sala. Sonia parecía nerviosa, como si no supiera cómo empezar la conversación. Mamá, quiero disculparme por lo que pasó el sábado. ¿Qué parte? Todo. Armando se portó muy mal contigo. ¿Y tú? Yo también. Sé que me porté mal. ¿En qué te portaste mal? En apoyarlo. En no defenderte. ¿Y por qué no me defendiste? Sonia se quedó callada por un momento, porque pensé que él tenía razón. ¿En qué? En que necesitas que alguien cuide tus cosas. ¿Todavía piensas eso? No sé qué pensar, mamá. Solo sé que estoy confundida. ¿Confundida por qué? Porque toda mi vida pensé que los hijos cuidan a los padres cuando se vuelven viejos. Y toda mi vida pensé que los padres criaban hijos para que fueran independientes. ¿Y si no puedo ser independiente? ¿Por qué no puedes? Porque debo mucho dinero y no sé cómo pagarlo. Sonia, ¿cómo llegaste a deber tanto dinero? Comprando cosas. Viviendo como si fuéramos ricos. ¿Por qué vivían como si fueran ricos? Porque Armando decía que íbamos a hacerlo. Que cuando papá muriera, íbamos a heredar todo. Él sabía que papá estaba enfermo. No, pero decía que a su edad, cualquier cosa podía pasar. Sentí un frío en el estómago. Armando planeó esto. No sé si lo planeó, pero sí hablaba mucho de eso. De lo que íbamos a hacer cuando tuviéramos la herencia. ¿Y tú qué pensabas? Pensaba que tenía sentido. Que papá había trabajado para nosotras, para ti y para mí. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que tal vez me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? En pensar que era mi derecho. En pensar que tú me debías algo. ¿Y cómo te sientes al darte cuenta de eso? Sonia empezó a llorar. Me siento avergonzada. ¿De qué? De haber tratado a mi propia madre como si fuera un banco. ¿Y qué vas a hacer con esa vergüenza? No sé. Supongo que disculparme. Ya te disculpaste. Estoy tratando. Y después de disculparte, no sé qué más hacer. ¿Qué quieres hacer? Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Como antes de qué? Como antes de que papá muriera. Cuando éramos una familia normal. Sonia, ¿tú crees que éramos una familia normal? Sí. Una familia normal en la que el yerno planea vivir de la herencia de su suegro. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? En que él solo quería asegurar nuestro futuro. A costa de mi presente. Sonia se quedó callada otra vez. Hija, ¿tú me quieres? Por supuesto que te quiero. ¿Me quieres como persona o me quieres como mamá? ¿Cuál es la diferencia? Una persona es alguien que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Una mamá es alguien que existe para darle cosas a sus hijos. Te quiero como persona. ¿Segura? Sí. Entonces respeta mis decisiones. ¿Qué decisiones? La decisión de quedarme con mi dinero. La decisión de vivir sola. La decisión de no resolverles sus problemas económicos. Pero mamá. ¿Pero qué? ¿Y si realmente necesitamos ayuda? Entonces busquen ayuda en otro lado. ¿En dónde? En un banco. Con un asesor financiero. Con un psicólogo que los ayude a entender por qué viven por encima de sus posibilidades. Mamá, esas personas no nos van a ayudar como tú. Exacto. Esas personas les van a cobrar por sus servicios. Van a esperar que ustedes resuelvan sus propios problemas. Van a tratarlos como adultos responsables. Y tú no. Yo los he estado tratando como hijos eternos que necesitan que mamá resuelva todo. Y eso está mal. Para ustedes, sí, porque no los deja crecer.
Sonia se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Mamá, ¿y si Armando no está de acuerdo? ¿Con qué? Con dejar de pedirte ayuda. Armando no tiene que estar de acuerdo. Es mi dinero, no suyo. Pero él es mi marido. Y yo soy tu madre. ¿Quién es más importante para ti? Los dos son importantes. Sonia, tú sabías que Armando me amenazó. ¿Cuándo? El sábado. Me dijo que iba a lamentar no ayudarlos. Seguro no lo dijo en serio. Segura. Él solo estaba enojado. Y el enojo justifica las amenazas. No, pero... ¿Pero qué? Pero él está desesperado. Sonia, tú defiendes a tu marido cuando me amenaza. No te estoy defendiendo. Solo estoy explicando. ¿Cuál es la diferencia? Mi hija se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no sé cómo manejar esto. ¿Qué cosa? Estar entre tú y él. No estás entre nosotros, Sonia. Estás eligiendo. ¿Eligiendo qué? Eligiendo si vas a respetar a tu madre o si vas a apoyar a tu marido en sus amenazas. ¿Por qué tengo que elegir? Porque él me está amenazando y tú lo estás permitiendo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que le digas que pare. Quiero que le digas que mi dinero no es suyo. Quiero que le digas que si necesita dinero, consiga un trabajo. ¿Y si él no acepta? Entonces sabrás qué tipo de hombre es. ¿Y si eso arruina mi matrimonio? Sonia, un matrimonio que depende de extorsionar a tu madre vale la pena salvarlo. Mi hija me miró como si fuera la primera vez que se hacía esa pregunta. No sé, susurró. Pues piénsalo. Y cuando tengas la respuesta, ven a contármela. Después de que Sonia se fue, me senté en mi jardín pequeño con el libro que había comprado. Se titulaba Nunca es tarde para empezar de nuevo. Leí durante horas, hasta que se hizo de noche. Por primera vez en meses, no me sentí sola. Me sentí acompañada por todas las mujeres del libro que habían tenido el valor de cambiar sus vidas cuando ya no eran jóvenes. Mujeres que habían elegido su dignidad por encima de la comodidad. Mujeres que habían preferido estar solas antes que estar mal acompañadas. Mujeres como yo. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Era un hombre joven con traje y portafolio que se acercó a mi puerta. Señora Rita Jiménez. Sí, soy yo. Mi nombre es Carlos Mendoza, soy abogado. Vengo de parte de su hija Sonia y su esposo Armando. Sentí como si me hubieran echado agua fría. ¿Qué necesitan? Me pidieron que hablara con usted sobre un asunto familiar. Podemos conversar adentro. Prefiero que hablemos aquí. El abogado se veía incómodo. Señora, sus familiares están preocupados por su bienestar. ¿Qué tipo de preocupación? ¿Creen que usted podría necesitar asistencia para manejar sus asuntos financieros? Asistencia o control. Asistencia legal. Para proteger su patrimonio. ¿Protegerlo de quién? De posibles malas decisiones debido a... debido a su edad. Mis familiares le dijeron que soy incapaz mentalmente. No exactamente, pero expresaron preocupación sobre su capacidad para tomar decisiones financieras complejas. Joven, ¿usted ha revisado mi historial médico? No, señora. ¿Ha hablado con mis doctores? No, señora. ¿Ha revisado mis cuentas bancarias para verificar algún manejo irresponsable? No, señora, pero... Entonces, ¿en qué basa su preocupación sobre mi capacidad mental? El abogado se movió nervioso. En lo que me informaron sus familiares. Entiendo. ¿Y qué solución proponen? Una tutela preventiva. Su hija se haría cargo de administrar sus bienes mientras usted mantiene el derecho de vivir en su casa y recibir una mesada mensual. Una mesada de mi propio dinero. Exacto. Para asegurar que el patrimonio se conserve. ¿Para quién se conserva? Para el futuro. ¿El futuro de quién? De la familia. Ya veo.
¿Y si me niego? Señora, espero que lo considere. Es por su propio bien. Joven, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted les cobraría por este servicio legal? Sí, señora. ¿Y quién pagaría sus honorarios? Bueno, se pagarían del patrimonio que administraríamos. Ah, entonces ustedes ganarían dinero administrando mi dinero para protegerme de mí misma. Señora, no es así como. Es exactamente así como es. Buenos días, joven. Entré a la casa y cerré la puerta, temblando de rabia. No podía creer que Sonia hubiera llegado tan lejos. Inmediatamente llamé al licenciado Valverde. Licenciado, necesito verlo urgente. Mi familia está tratando de declararme incapaz. Señora Rita, ¿puede venir ahora mismo? Esto es muy serio. Una hora después estaba en su oficina, contándole todo lo que había pasado. Señora Rita, esto es abuso económico en grado de tentativa. Pero la buena noticia es que sin evidencia médica de incapacidad, no pueden hacer nada legal. ¿Está seguro? Completamente. Pero le recomiendo que tomemos medidas preventivas. ¿Qué tipo de medidas? Primero, vamos a hacer una evaluación médica completa para documentar su estado mental. Segundo, vamos a cambiar todas sus claves bancarias. Tercero, vamos a revocar cualquier poder que le haya dado a su hija. ¿Qué poder? Revise sus documentos. Muchas veces, cuando alguien se casa o tiene hijos, firma poderes, por si acaso, punto. Esa tarde, en mi casa, revisé todos mis papeles. Encontré un documento que había firmado años atrás dándole a Sonia poder para actuar en mi nombre en caso de emergencia médica. Lo rompí en pedazos pequeños. El miércoles por la noche, Sonia llegó a mi casa llorando. Mamá, ¿por qué le dijiste al abogado que no? Porque no estoy loca, Sonia. Nadie dice que estés loca. ¿No? Entonces, ¿por qué mandaron un abogado a decirme que necesito tutela? Porque Armando dice que es la única forma de protegerte. ¿Protegerme de qué? De que tomes decisiones de las que te vayas a arrepentir. ¿Cómo cuáles? Como regalar tu dinero o gastártelo en cosas innecesarias. Sonia, ¿tú crees que soy incapaz? No, mamá, pero... ¿Pero qué? Pero estás muy enojada últimamente. Muy diferente. ¿Diferente cómo? Más egoísta. Defender mis derechos es ser egoísta. Es que antes siempre pensabas en nosotros. ¿Y ahora? Ahora solo piensas en ti. Y eso está mal. Sí. ¿Por qué? Porque eres nuestra madre. Y ser madre significa no tener derecho a pensar en mí misma. Sonia se quedó callada. Hija, ¿sabes cuál es la diferencia entre antes y ahora? ¿Cuál? Antes pensaba en ustedes porque los necesitaba para sentirme útil. Ahora pienso en mí porque aprendí que también importo. Mamá, nosotros también importamos. Por supuesto que importan. Pero no más que yo. ¿Eso qué significa? Significa que sus necesidades no son más importantes que las mías. Pero somos tus hijos. Y yo soy una persona. Mamá, ya no nos quieres. Los quiero diferente. ¿Cómo diferente? Los quiero como a personas adultas que tienen que resolver sus propios problemas, no como a niños eternos que necesitan que mamá los mantenga. ¿Y si no podemos resolver nuestros problemas solos? Entonces aprenderán. ¿Y si no aprendemos? Entonces vivirán con las consecuencias. Mamá, eso es muy cruel. ¿Sabes qué es cruel, Sonia? Mandar un abogado a declararme incapaz porque no les quiero dar mi dinero. Eso fue idea de Armando. ¿Y tú qué dijiste? Yo pensé que tal vez tenía razón. ¿Pensaste que tu madre estaba loca? Pensé que estabas actuando raro. ¿Raro cómo? Raro de independiente. Sonia, ¿tú crees que las mujeres de 70 años no tienen derecho a ser independientes? Sí tienen derecho, pero... ¿Pero qué?
pero no cuando eso afecta a su familia. Mi independencia los afecta como nos deja sin herencia. Y ustedes tienen derecho a mi herencia mientras estoy viva. Tenemos derecho a saber qué va a hacer de nosotros. Lo que va a hacer de ustedes depende de ustedes, no de mí. Sonia se levantó para irse. Mamá, Armando dice que si no cambias de opinión, vamos a tener que tomar medidas más serias. ¿Qué medidas? No sé. Él se encarga de esas cosas. Tu marido se encarga de amenazar a tu madre. Él se encarga de proteger a nuestra familia. Y yo no soy parte de su familia. Sí, pero no la parte importante. Sus palabras me dolieron más que cualquier amenaza de Armando. No la parte importante. Sonia, ¿sabes qué me acabas de decir? ¿Qué? Que para ustedes, yo solo importo por mi dinero. No es eso. Es exactamente eso. ¿Y sabes qué, hija? Gracias por la honestidad. Mamá. Ya puedes irte. Y no vuelvas hasta que decidas si quieres una madre o quieres una cuenta bancaria. Después de que se fue, me senté en mi sala y por primera vez en semanas, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente sabía la verdad. Y la verdad, aunque doliera, era mucho mejor que la mentira. El jueves por la mañana desperté con una extraña sensación de calma. Era como si una tormenta hubiera pasado y finalmente pudiera ver el paisaje con claridad. Me levanté, me vestí con cuidado y desayuné despacio, disfrutando el café y el silencio de mi casa. Por primera vez en meses, no esperaba ninguna visita no deseada. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Señora Rita Jiménez. Sí, soy yo. Habla el licenciado Morales, del despacho jurídico Mendoza y Asociados. Necesito informarle que hemos recibido una demanda de interdicción en su contra. ¿Una qué? Una solicitud legal para declararla incapaz de manejar sus propios asuntos. Su hija Sonia Jiménez y su esposo Armando Tierra han iniciado el proceso. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero necesitan pruebas médicas de incapacidad mental. Sin esas pruebas, la demanda no procede. ¿Y qué tengo que hacer? Necesita contratar un abogado para defenderse. Y le recomiendo que se haga exámenes médicos inmediatamente para demostrar su capacidad mental. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente al licenciado Valverde. Licenciado, me están demandando para declararme incapaz. Señora Rita, venga inmediatamente a mi oficina. Esto es guerra. 2 horas después estaba en el consultorio del doctor Hernández, mi médico de cabecera, haciéndome exámenes de memoria, cognición y estado mental. Señora Rita, usted está perfectamente bien. Su mente está clara, su memoria intacta. Voy a darle un documento médico que certifica su plena capacidad mental. Doctor, ¿por qué mis familiares harían esto? Desafortunadamente, es más común de lo que piensa. Cuando hay dinero de por medio, algunas personas pierden la perspectiva. Pero pueden quitarme mis derechos. No sin pruebas reales de incapacidad. Y usted claramente no las tiene. El viernes llegué temprano a la oficina del licenciado Valverde. Tenía todos mis documentos médicos y bancarios. Señora Rita, tengo buenas y malas noticias. Dígame las malas primero. La demanda incluye alegatos de que usted ha mostrado comportamiento errático, negativa a aceptar ayuda familiar y decisiones financieras cuestionables. Y las buenas. Que todo eso son mentiras y podemos demostrarlo. Además, tengo una sorpresa para usted. ¿Qué sorpresa? Revisé el testamento completo de su esposo. Hay una cláusula que nunca le mencioné porque pensé que nunca sería necesaria. ¿Qué cláusula? Si alguien intenta quitarle sus bienes por medios legales o de cualquier otra forma, esa persona pierde automáticamente cualquier derecho a herencia futura. ¿Qué significa eso? Significa que al demandarla, Sonia acaba de perder su derecho a heredar cuando usted muera. Me quedé sin palabras. Esteban había previsto esto. Él sabía que esto podía pasar. Don Esteban era muy observador. Creo que vio algo en su yerno que no le gustó.
¿Y ahora qué pasa? Ahora vamos a defendernos. Y cuando ganemos, ellos se van a quedar sin nada. Esa tarde, mientras estaba en casa preparando la cena, llegó Olivia con una botella de vino y cara de preocupación. Rita, me enteré de lo que está pasando. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba. ¿En serio? Sí. Por primera vez sé exactamente dónde estoy parada. ¿Y dónde estás parada? En mi propia casa, con mi propio dinero, defendiendo mis propios derechos. ¿Y no te da miedo perder a tu familia? Ya la perdí, Olivia. La perdí el día que eligieron mi dinero por encima de mi dignidad. ¿Y no te da tristeza? Me da tristeza, pero también me da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de fingir que somos una familia cuando en realidad soy una fuente de ingresos. Olivia me sirvió vino y se sentó a mi lado. Rita, ¿qué vas a hacer si ganas? Cuando gane. Cuando ganes. Voy a vivir mi vida. ¿Cómo? Como una mujer de 70 años que tiene derecho a decidir qué hacer con su tiempo, su dinero y su cariño. ¿Y si Sonia se arrepiente? Si se arrepiente de verdad, tendremos que empezar de nuevo, como extrañas que se conocen por primera vez. ¿Y si no se arrepiente? Entonces habré aprendido una lección muy dolorosa pero muy importante. ¿Cuál? Que criar un hijo no garantiza tener una familia. El sábado por la mañana estaba en el jardín cuando vi que Armando se estacionaba frente a mi casa. Venía solo. Se acercó a la puerta con una actitud diferente. No parecía agresivo ni manipulador. Parecía desesperado. Tía Rita, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué? Sobre la demanda. Quiero retirarla. ¿Por qué? Porque me enteré de la cláusula del testamento. Ah. No sabía que si la demandábamos, Sonia perdía su herencia. Y ahora que lo sabes, quiero arreglar las cosas. ¿Cómo? Retirando la demanda, dejándola en paz, prometiendo que no vamos a molestarla más. ¿A cambio de qué? A cambio de que no active la cláusula, de que Sonia siga siendo su heredera. ¿Y tú qué ganas con eso? Que cuando usted se muera, yo herede a través de Sonia. Entiendo. Entonces no estás arrepentido. Solo estás ajustando tu estrategia. Tía Rita, yo solo quiero asegurar nuestro futuro. Y mi presente no importa. Su presente está asegurado. Usted puede seguir viviendo aquí, haciendo lo que quiera. Con la tranquilidad de saber que ustedes están esperando que me muera. No es eso. Es exactamente eso, Armando. Entonces, ¿qué quiere que haga? Quiero que te vayas de mi casa y no vuelvas. Quiero que dejes a mi hija en paz para que ella decida si quiere ser extorsionista o quiere ser hija. Y quiero que entiendas que mi dinero nunca, jamás, va a ser tuyo. Pero Sonia es su hija. Sonia eligió ser tu cómplice. Y eso no tiene perdón. Tiene perdón si ella lo pide. Tú no. ¿Por qué yo no? Porque tú no eres mi familia. Eres el hombre que convenció a mi hija de traicionarme. Armando se quedó parado en mi puerta por un momento largo. Tía Rita, usted va a lamentar esto. Ya me lo dijiste antes. Esta vez lo digo en serio. Me estás amenazando otra vez. Le estoy advirtiendo. ¿De qué? De que sin nosotros, va a estar muy sola. Armando, ya estoy sola. Ustedes se encargaron de eso. Después de que se fue, me senté en mi sala y me di cuenta de que por primera vez en meses, no estaba esperando nada. No estaba esperando que llamaran, que vinieran, que pidieran, que amenazaran. Estaba en paz. Una paz que había pagado muy cara, pero que valía cada peso que me había costado. Esa noche llamé al licenciado Valverde. Licenciado, ¿qué pasa si yo activo la cláusula? Quiere activarla. Quiero saber qué pasa. Sonia pierde su derecho a herencia. Todo su patrimonio se destina a las instituciones de caridad que usted elija. ¿Y si después me arrepiento? No puede arrepentirse. Es irreversible. ¿Y si Sonia realmente cambia?
Señora Rita, esa es una decisión que solo usted puede tomar. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Por primera vez en mi vida, tenía el poder absoluto de decidir mi futuro. Y por primera vez, no sabía qué quería hacer con ese poder. Dos semanas después, el día de la audiencia judicial llegó con un sol brillante que hacía que todo pareciera más claro. Me vestí con mi traje azul marino y los aretes de perlas, no porque fuera una ocasión especial, sino porque me hacían sentir como la mujer que había decidido ser. Llegué al juzgado acompañada del licenciado Valverde. En la sala de espera vi a Sonia sentada sola en una esquina. Armando no estaba. ¿Dónde está tu marido?, le pregunté. Se fue, me dijo sin levantar la vista. ¿Se fue a dónde? No sé. Dejó una nota diciendo que ya no podía seguir con esto. ¿Con qué? Con la demanda. Con las deudas. Conmigo. Me senté a su lado. ¿Cómo te sientes? Como una idiota. ¿Por qué? Porque perdí a mi marido por dinero que nunca fue mío. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Supongo que enfrentar las consecuencias. La audiencia duró apenas 30 minutos. El juez revisó los documentos médicos que certificaban mi capacidad mental, revisó mis estados de cuenta que demostraban manejo responsable de mis finanzas, y escuchó el testimonio del doctor Hernández. La demanda es improcedente, declaró. La señora Rita Jiménez está en plenas facultades mentales y tiene derecho absoluto a manejar su patrimonio como considere conveniente. Salimos del juzgado en silencio. Sonia caminaba a mi lado, pero parecía estar en otro mundo. ¿Quieres que almorcemos juntas?, le pregunté. ¿En serio? ¿En serio? Fuimos a un restaurante pequeño cerca del juzgado. Pedimos comida que apenas tocamos. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Tienes derecho a hablar conmigo. Siempre lo vas a tener. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por todo. Por tratarte como si fueras mi banco personal. Por no defenderte de Armando. Por creer que tenía derecho a tu dinero. ¿Y por qué te disculpas ahora? Porque perdí todo y me di cuenta de lo que realmente importaba. ¿Qué es lo que realmente importa? Tú. Tenerte a ti. ¿Segura? ¿O me quieres porque ahora no tienes a nadie más? Sonia se quedó callada por un momento largo. No sé cómo responderte eso. La honestidad es un buen comienzo. Entonces, honestamente, creo que es un poco de las dos cosas. Gracias por la honestidad. ¿Me vas a perdonar? Ya te perdoné, Sonia. En serio. En serio. Pero perdonar no significa olvidar. ¿Qué significa? Significa que podemos empezar de nuevo, pero en términos diferentes. ¿Qué términos? Términos de adultas. Tú resuelves tus problemas, yo resuelvo los míos. Tú vives tu vida, yo vivo la mía. Nos queremos y nos respetamos, pero no nos debemos nada. ¿Y mi herencia? ¿Qué herencia? La cláusula del testamento de papá. La activé ayer. Sonia se puso pálida. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo muera, mi dinero va a ir a instituciones de caridad. Todo. Todo. ¿Por qué? Porque quiero estar segura de que si me quieres, es por mí, no por mi dinero. Mamá, eso es muy duro. Más duro que demandarme para declararme incapaz. No. Más duro que amenazarme en mi propia casa. No. Más duro que tratarme como si fuera una vieja estorbosa que no sabe lo que hace. No, mamá, tienes razón. Sonia, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que nunca necesité que me dieras dinero. Solo necesitaba que me respetaras. ¿Y ahora? Ahora vamos a ver si podemos construir una relación basada en cariño real, no en intereses económicos. ¿Crees que podamos? No lo sé, pero vamos a intentarlo. 3 meses después, estaba en el aeropuerto de Oaxaca con mis amigas del grupo de caminata.
Habíamos hecho el viaje que planeamos antes de que empezara toda esta pesadilla. Mercedes me mostró fotos en su teléfono de sus nietos. Esperanza me contó sobre el nuevo novio que había conocido en el curso de baile. Amparo me enseñó los videos que había aprendido a hacer en TikTok. Rita, te ves diferente, me dijo Mercedes. ¿Diferente cómo? Más libre. Me siento libre. ¿Qué pasó con tu hija? Estamos aprendiendo a conocernos otra vez. ¿Y cómo va eso? Despacio. Pero va. Sonia me llamaba una vez por semana. No para pedirme nada, sino para contarme sobre su día. Había conseguido un trabajo en un salón de belleza más grande. Estaba pagando sus deudas poco a poco. Estaba aprendiendo a vivir sola. Y yo estaba aprendiendo a ser su madre sin ser su proveedora. La última noche en Oaxaca, mientras mis amigas dormían, salí al balcón del hotel y llamé a Sonia. ¿Cómo estás, mamá? Estoy en Oaxaca, viendo las estrellas. ¿Cómo se ve? Hermoso. Libre. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber activado la cláusula? No. Ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito. ¿Por qué no? Porque fue la decisión más honesta que he tomado en mi vida. ¿Honesta cómo? Honesta conmigo misma sobre lo que realmente quiero. ¿Y qué quieres? Quiero que me quieran por quien soy, no por lo que tengo. Te quiero por quien eres, mamá. Lo sé. Y ahora yo también lo sé. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tengo miedo de quedarme sola, porque aprendí que estar sola es mejor que estar mal acompañada. ¿Y yo? Estoy bien acompañada contigo. Eso lo tienes que decidir tú. Después de colgar, me quedé en el balcón un rato más, pensando en todo lo que había pasado. Había perdido un yerno que nunca me quiso. Había perdido la ilusión de una familia perfecta. Había perdido la comodidad de fingir que todo estaba bien. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad. Había ganado mi libertad. Había ganado el derecho a decidir quién merecía mi tiempo, mi cariño y mi energía. Y había ganado algo que no sabía que necesitaba, la certeza de que podía vivir sola y ser feliz. Al día siguiente, en el avión de regreso a casa, Mercedes me preguntó, Rita, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a vivir. ¿Cómo? Como una mujer que sabe lo que vale. ¿Y cuánto vales? Más que cualquier herencia. Llegué a casa esa noche y encontré un mensaje de Sonia en mi contestadora. Mamá, solo quería decirte que te extraño. No tu dinero. A ti. Me senté en mi sala, en la misma poltrona donde todo había empezado, y sonreí. Por fin, después de 70 años de vida, después de 42 años de matrimonio, después de 30 años de ser madre, había aprendido la lección más importante de todas. Que cuidar a otros está bien, pero cuidarme a mí misma está mejor. Que dar amor está bien, pero exigir respeto está mejor. Que ser útil está bien, pero ser libre está mejor. Y que al final, cuando todo lo demás se desmorona, lo único que realmente tienes es tu propia dignidad. Y eso, nadie te lo puede quitar si tú no se lo das.